Hoy es la 31ª conferencia. Llevamos 31 conferencias con esta noche del libro de Apocalipsis. Vamos en el capítulo 6 y hoy vamos a estudiar el caballo blanco. No el caballo blanco de Napoleón. El caballo blanco que va a representar o que representa al anticristo, cómo va a entrar y cómo va a iniciar la gran tribulación. En los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis, hasta este momento, hemos podido estudiar todas las alabanzas y todo el escenario en el cielo, donde el Dios el Padre y su Hijo Jesucristo, los dos son exaltados. Los dos son exaltados como los creadores, los dos son exaltados como Dios. Todas las criaturas del cielo, 24 ancianos, los 4 seres vivientes, los millones de ángeles, adoran al Hijo como Dios y adoran al Padre. Todas las criaturas alaban a Dios en estos dos capítulos porque Dios está a punto de juzgar el mundo. Está a punto de que sus juicios comiencen a caer sobre la tierra y de acuerdo a cómo las circunstancias se presentan delante de nosotros en la época que vivimos, creemos sinceramente que este tiempo se va a acelerar, se va a precipitar y va a ser más rápido de lo que muchas personas imaginan. Hemos visto también que la santidad de Dios le obliga a castigar el pecado. La Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. Entonces, el alma que pecare, esa morirá. Tú has pecado, yo he pecado, no hemos podido conformarnos a la ley de Dios, estábamos bajo condena, nacimos bajo una maldición, pendía sobre cada ser humano el juicio de Dios. Y como nosotros no podíamos conformarnos a la ley de Dios, ni satisfacer la justicia de Dios, Dios envió a su Hijo Jesucristo a abrir los brazos en una cruz para pagar lo que nosotros nunca hubiésemos podido pagar, para poder satisfacer la justicia de Dios y para poder ofrendarnos, regalarnos su justicia y la vida eterna, el perdón de pecados. El mensaje desde hace 2000 años al mundo es que cualquiera que en él cree no se pierde, mas tenga la vida eterna. Las personas que han rechazado la gracia de Dios, que han querido independizarse de Dios, que han querido establecer sus propias leyes, sus propios mandamientos, vivir conforme a tu criterio, tarde o temprano, la Biblia dice, el juicio caerá sobre tu vida. Serás juzgado, será demasiado tarde, porque esta es la hora de la salvación, este es el tiempo de la predicación del Evangelio de Cristo, esta es la hora en la que tú necesitas arrepentirte seriamente, no jugar ya más con tu vida, darte cuenta que puedes caer muerto en cualquier instante y estar preparado para el juicio de Dios. Aquí mismo en la iglesia, hace 8 días, uno de los servidores que teníamos aquí de seguridad se murió. Muchacho joven, por acá recordarán ustedes de Abraham, andaba por todos lados, se murió, ¿verdad? Hay circunstancias raras en su muerte, se está investigando, pero nunca supo él el martes último que estuvo aquí, que ya el miércoles ya no iba a vivir. Muchacho joven, ¿verdad? No más de 30 años de edad, y así es la muerte. Así nos sorprende en cualquier momento, te asaltan o te matan o una bala perdida, una enfermedad que tú no sabías, pero la Biblia dice, prepárate para encontrarte con tu Dios. Habiendo recibido en el capítulo 5 Cristo el título o el libro que le da Dios al Hijo con el derecho de juzgar la tierra, el Señor Jesús comienza en el capítulo 6 a abrir el libro que ya estudiamos también, sellado con 7 sellos, escrito por dentro y por atrás. Antes de nada, nos damos cuenta en el capítulo 6 de Apocalipsis, versículos del 1 al 8, que se mencionan 4 caballos. Y podríamos preguntarnos, ¿estos caballos qué significan? Porque es la forma como Cristo inicia el juicio sobre el mundo. Cuando ya vimos la clase pasada que los pergaminos antiguos estaban enrollados de esta manera, y entonces estos sellos que están a punto de ser abiertos para los que no han podido tener oportunidad de oír las conferencias anteriores, tenían 7 sellos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces Cristo abre el primer sello y es el caballo blanco, pero el libro queda así. Abre el segundo sello y el siguiente caballo, el caballo que sigue, el caballo negro, el caballo amarillo,
los 4 caballos. Y después faltan 3 sellos más, que son los mártires, que es el 6º sello, cuando se inicia la gran tribulación, y el 7º sello, donde nosotros, entre el 6º y el 7º, somos arrebatados. Después, al abrir el libro vienen las trompetas, y al abrir todo el libro se complementa con las copas. Entonces, tanto los 7 juicios de los sellos, los 7 juicios de las trompetas y los 7 juicios de las copas, todos se encuentran en el mismo libro. Las 7 trompetas forman parte del 7º sello y las 7 copas forman parte de la 7ª trompeta. Entonces hemos ya claramente establecido de qué forma serán estos 7 años de la tribulación. Pero vamos a darnos cuenta por qué se inicia con la entrada de 4 caballos. Por ejemplo, el que vamos a estudiar esta noche, dice el versículo 1 y 2. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré. Y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo, y para vencer. Vamos, antes de entrar a examinar al jinete, vamos a ver en la Biblia estos caballos que representan. Por favor, abran su Biblia en Zacarías capítulo 1. Zacarías capítulo 1 en el Antiguo Testamento. Es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Antes de Mateo está Malaquías y antes de Malaquías, Zacarías. En este capítulo Dios nos revela algo maravilloso y Dios nos muestra o nos descubre que en el mundo invisible que nosotros no podemos ver y que la Biblia nos corre las cortinas, sobre todo en el libro de Apocalipsis, existe actividad en el mundo espiritual. Y una de las cosas que la Biblia nos enseña es que Dios, ya lo vimos, podría mandar un juicio contra una ciudad o podría mandarle un juicio a una persona, pero Dios no lo hace directamente del cielo a la tierra, sino que Dios ha escogido que todas sus criaturas, sus ángeles, los querubines, los serafines, los seres vivientes, los seres humanos, los demonios, Satanás, todas las criaturas están involucradas en el plan de la redención y en el plan de la voluntad y de la consumación de los siglos en la Biblia. Y Dios nos muestra que Él usa ángeles para enviar aquí a la tierra. Él podría aparecerse a una persona y decirle, oye, arrepiéntete, pero Él puede mandar ángeles, nos manda a nosotros. Muchas veces tú te acercas a una persona y le das una palabra cuando estás lleno del Señor y esa persona dice, esta palabra que me dijiste es exactamente la que yo estaba esperando escuchar. Y muchas veces yo le digo a mi esposa, oye, fíjate que esto y esto de la palabra de Dios, y me dice, ¿sabes qué? Había estado esperando todo el día esto del Señor. Y me doy cuenta que a veces me usa a mí como un instrumento, puede ser una amiga de ella, te puede usar a ti, pero es maravilloso cómo Dios usa nuestras vidas para estarnos exhortando, dando palabra, animándonos principalmente, edificándonos, consolándonos. Entonces Dios usa instrumentos, Dios usa ángeles, Dios usa cientos de cosas en el universo. Y aquí es maravilloso ver de qué forma operan estas criaturas. Dice Zacarías 1, versículos del 7 al 11. A los 24 días del mes 11, que es el mes de Sebat, en el año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo, vi de noche, he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán. Recordemos, ¿verdad?, que esto es una visión que Dios le da al profeta Zacarías. Y Zacarías ve esto y dice, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Entonces, el primer cuadro que ve Zacarías es un jinete en un caballo que está montado el jinete, alazán o café, y están como unos arbustos, y detrás de él, para que comiences a visualizar esto, es importante cuando leemos la Biblia visualizarla, imaginárnoslas, para tener un cuadro. Dios quiere que entremos en este mundo y podamos estos retratos pintarlos en nuestra mente. Caballos detrás de este jinete, y dice que eran alazanes, overos y blancos. Entonces dije, ¿qué son estos, Señor mío? Y me dijo el ángel
que hablaba conmigo, yo te enseñaré lo que son estos. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo, estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Vemos pues que hay seres espirituales que Dios envía a recorrer la tierra y se personifican montados en caballos, con jinetes. Versículo 11, y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos y dijeron, hemos recorrido la tierra y toda la tierra está reposada y quieta. Vemos pues nosotros que representan estos caballos la actividad de Dios en la tierra o las fuerzas espirituales que Él usa para llevar a cabo sus propósitos y sus planes. ¿Se acuerdan ustedes cuando Elías fue arrebatado también al cielo? ¿Quién fue el que lo arrebató? Dice Eliseo, vi una carroza con caballos. Y bajaron del mundo espiritual, se hicieron visibles, agarraron a Elías y se lo llevaron. Y para malas noticias de muchos de ustedes, no eran ovnis. Entonces, era una carroza con caballos, no eran seres marcianos ni mucho menos, y se arrebataron a Elías. Cuando Satanás, en el capítulo 1 y 2 de Job, se presentó delante de Dios, Dios le dijo, ¿de dónde viene Satanás? Y le contestó, de recorrer la tierra y andar por ella. El mundo espiritual no necesitan cohetes, no necesitan esas cosas, pero la Biblia personifica a muchos seres espirituales como jinetes viniendo a traerle cuentas a Dios de las actividades que hay en el planeta. En este caso particular de Zacarías, si ustedes siguen leyendo hasta el versículo 17, Dios se enoja porque este reporte que le traen de que estaban reposadas las naciones, habla de que Jerusalén estaba a punto de ser juzgada. Ahora veamos también el capítulo 6 de Zacarías y veamos otra visión que tuvo el profeta, y dice el capítulo 6 de Zacarías, de nuevo, alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 carros, en el original hebreo es carrozas, 4 carretas o carrozas que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. En el primer carro había caballos alazanes, en el segundo carro caballos negros, en el tercero caballos blancos, y en el cuarto carro caballos overos, rucios, rodados. Respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo, Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo, estos son los 4 ruaj en el hebreo, que se tradujo vientos. Son los 4 vientos de los cielos, y aquí es Shamayim, o sea, aquí abarca el primer cielo, el segundo cielo y el tercer cielo. Los 4 espíritus de los 3 cielos que salen después de presentarse delante del Señor a toda la tierra. El carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte, los blancos salieron detrás de ellos, los overos salieron hacia la tierra del sur, y los alazanes salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra. Y dijo, y recorré la tierra, y recorrieron la tierra. Luego me llamó y me habló diciendo, mira, los que salieron hacia la tierra del norte, hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Vemos pues en esta visión del profeta Zacarías que existen, son reales, hay jinetes en el mundo espiritual que se encargan de transmitir, hay ángeles que no necesitan caballos, van y suben, hay otros espíritus que están cabalgando en caballos, esto es absolutamente real en el mundo espiritual. Esta es la razón por la cual al llegar al Apocalipsis encontramos a los 4 caballos y nos damos cuenta que cada uno de estos 4 caballos son personalidades. Son personalidades que representan ciertas cosas que van a caer sobre la tierra. Vamos a ver, por ejemplo, el último caballo que es la muerte y el Hades. Vemos en Apocalipsis 20 que son reales, que son 2 espíritus, que es la muerte y el Hades es el espíritu que controla el infierno. Entonces, todo absolutamente en el universo, de acuerdo a la Biblia, está controlado por fuerzas espirituales del bien o poderes espirituales de la maldad. Ahora, vamos a Ezequiel 14, y veamos que estos 4 jinetes del Apocalipsis son vistos por el profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 14, aproximadamente 700 años antes de la visión de Juan.
O sea que estos juicios de los jinetes del Apocalipsis que vamos a estudiar esta noche con el caballo blanco, ya un profeta los había visto anteriormente. Y esto es lo maravilloso de la Biblia, que Juan está en armonía con Ezequiel, Daniel con Zacarías, Zacarías con Jeremías, Jeremías con Moisés en el Pentateuco, y todos los 66 libros de la Biblia hacen una armonía sobrenatural. Estos 66 libros que conforman la Biblia, escritos por más de 40 autores diferentes, nos hablan que la inspiración de la Biblia no pudo haber sido hecha por hombres. Yo una vez les conté que cuando le pregunté a un vendedor de enciclopedias, oiga, ¿me podría usted vender 3 libros de todo lo que usted tiene en su software de libros de literatura, de filosofía, 3 libros escritos por 3 autores, que hayan tenido una diferencia cada autor de 100 años, y que los 3 autores hablen del mismo tema, que la esencia del libro sea la misma, y que los 3 concuerden? Y me dicen, no existe tal cosa en la historia de la literatura. Entonces le dije yo a este vendedor de enciclopedias, abrí mi escritorio, saqué una Biblia y le dije, te presento no 3 libros, te presento 66 libros, escritos en un periodo de 1500 años, por más de 40 autores, y unos eran pastores, otros profetas, otros boyeros, otros pescadores, y casi entre ellos no se conocieron. Sin embargo, los 40 autores y los 66 libros tienen el mismo tema. Es como una tela donde el hilo que corre por todos los libros es exactamente lo mismo. Desde el principio del Génesis hasta el Apocalipsis, por todos los libros de la Biblia, corre el velo de la sangre de Cristo, el plan de redención de Dios y la salvación de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Toda la Biblia, los 66 libros, detrás de todos ellos se encuentra la persona de Jesús. Dice Apocalipsis, el espíritu de la profecía es Jesús. Porque tú tienes al leer la Biblia que aprender a descubrir a Jesús detrás de todo lo que estás leyendo. Bueno, aquí en Zacarías 14, versículo 12 en adelante, 12, vean ustedes la visión que tuvo Ezequiel. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, si estuviesen en medio de ella estos 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra, y la asolaren y quedare desolada, de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, y estos 3 varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarían, ellos solos serían librados, y la tierra quedaría desolada. O si yo trajere espada sobre la tierra y dijere, espada, pasa por la tierra, e hiciere cortar de ella hombres y bestias, y estos 3 varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a sus hijos ni a sus hijas, ellos solos serían librados. O si enviare pestilencia sobre esta tierra. Vean ustedes que el versículo 12 al 14 es el tercer sello, el hambre. El versículo 15 y 16 es el cuarto sello, las bestias feroces. El versículo 17 al 18 es el segundo sello. Y dice el versículo 22, sin embargo, o sea, después de estos 4 juicios, que son los 4 jinetes del Apocalipsis, quedará en ella un remanente. Versículo 22, quedará en ella un remanente, hijos e hijas que serán llevados fuera. Ahí está el arrebatamiento. Quedará un remanente de fieles que serán llevados fuera. En el hebreo serán sacados del lugar donde están. He aquí que ellos vendrán a vosotros y veréis sus caminos y sus hechos. Seréis consolados del mal que hice venir sobre Jerusalén, de todas las cosas que traje sobre ella. Vemos pues aquí en Ezequiel claramente una anticipación de lo que vendría en los 4 jinetes del Apocalipsis con estos 4 juicios. 2 cosas resaltan de Ezequiel.
Número 1, dice el versículo 12 que es hambre la que Dios va a enviar. Dios envía plagas de hambres, Dios envía guerras, Dios envía pestilencias, Dios envía muchas veces terremotos, Dios envía muchas cosas para juzgar a los seres humanos. Si tú me preguntas, ay, pues ese Dios es muy cruel, déjame decirte algo, a ti te impacta que mueran 2,000 personas en un terremoto, pero esas personas que en un terremoto mueren, tenían algún día que morir también, de alguna otra cosa. Pero cuando mueren colectivamente, a nosotros nos impresiona, pero diario se van muriendo. Vete a los hospitales de leucemia, de cáncer, de sida, de miles de cosas, y todos tenemos que morir, otros a través de un accidente, otros en la guerra, todos tenemos que morir. ¿Alguien sería capaz de decirle a Dios, yo no me quiero que me lleves así, por favor a mí llévame acostadito, con un cuento de Pinocho, y así, con una florecita así, que así me muera, Señor? Todos quisiéramos morirnos así, pero Dios es soberano. Y Dios no nos ha preguntado a ninguno de nosotros la forma en que nos vamos a ir a la otra vida. Él va a determinar cómo te vas a ir tú y cómo me voy a ir yo. Aunque también enseña la Biblia que hay muchos seres humanos que por apartarse de la voluntad de Dios se van antes de tiempo. Otros se van porque aman el peligro y perecieron en el peligro. Entonces, pero en el Salmo 116 dice la Biblia, estimad es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. A Esteban, un muchacho en el libro de los Hechos, jovencísimo, menos de 20 años de edad, cualquiera le hubiera pronosticado, Esteban va a ser un grande predicador, tiene un futuro brillantísimo, y cualquiera hubiera dicho, no es que este muchacho es algo tremendo, que es sabiduría para predicar. Y sin embargo Dios dijo, Esteban, nos vamos a casa, y permitió que lo mataran a pedradas. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y Dios puede llevarnos de 5, de 10 años, de 15 años, de 30 años. Él escoge el momento y el tiempo de nuestra muerte. Solamente nos advierte Dios, está establecido que algún día tú mueras y yo también. Y después de tu muerte y de mi muerte, no hay segundas oportunidades. Se acabó por toda la eternidad las cosas que tú pudiste decidir aquí en esta vida, porque después de la muerte sigue el juicio. Regresamos a Apocalipsis y vamos en primer lugar en esta noche a demostrar que este caballo blanco es el anticristo y no es el Señor Jesucristo. Yo tengo en mi casa 27 comentarios de Apocalipsis de diferentes autores, y 2 autores descubrí hace algunos años que abogaban porque el caballo blanco era el anticristo. De los 27 comentarios que tengo comentarios de 1853, es el más antiguo que tengo, de Apocalipsis, de hermanos que vivieron, tengo otro de los puritanos también, y nadie más que estos 2 autores del siglo XX abogan porque es Cristo el caballo blanco. Vamos a demostrar que no es así, porque la identificación del personaje que cabalga en este caballo blanco ha sido confundida. Vuelvo a repetir, por la persona de Jesucristo. Sin embargo, esta interpretación adolece de serias deficiencias. Examinémoslas rápidamente. En primer lugar, la única similitud de Apocalipsis 6:2 y Apocalipsis 19, donde Cristo baja en un caballo blanco, es que tanto el anticristo entra al mundo en un caballo blanco y Cristo baja al mundo después de que acaba la tribulación en un caballo blanco. Esta es la razón por la cual creen que es el mismo Cristo. Sería muy extraño, en primer lugar, que el Cordero que está rompiendo los sellos fuera él el mismo jinete revelado en la apertura de dicho sello. Porque él está abriendo los sellos y en el sello, en el libro, está apareciendo el caballo blanco y el personaje. No podría ser Cristo el que abre los sellos y al mismo tiempo ser el personaje del caballo blanco. En segundo lugar, observemos que el jinete del caballo blanco, Apocalipsis 6:2, obedece una orden. Miré un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Noten ustedes, le fue dada, o sea, hay una fuerza detrás de los mismos juicios que son otorgados por el Padre del cielo. Este
jinete está obedeciendo la orden ¿de quién? De uno de los 4 seres vivientes. Y sería improcedente que el Cristo glorificado y soberano sobre toda la creación recibiese órdenes de una de sus criaturas. En este caso, uno de los 4 seres vivientes. En tercer lugar, el personaje del capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 2, tiene una corona. Y esta palabra corona, a que le interesa en el griego, es la palabra estéfano. Estéfano, que significa la corona de victoria. Mientras que Cristo, en el capítulo 19, aparece con muchas diademas y muchas coronas propias de su dignidad como Rey de Reyes y Señor de Señores. En cuarto lugar, aquí en Apocalipsis 6:2, nos damos cuenta que este no es el tiempo en que el Mesías victorioso cabalgue al frente de sus huestes, porque según Mateo 24:30, veamos Mateo 24:30, la señal final de la aparición de Cristo en su caballo blanco es al acabar la gran tribulación. Y el caballo blanco del Apocalipsis es al iniciar la gran tribulación. Dice a Mateo 24:30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Vemos pues que hasta Mateo 24, la señal de la venida de Cristo es el último acontecimiento de toda la serie de sucesos que ponen fin a lo que se conoce como la ira de Dios. La postura pues más correcta, bíblica y teológica y escatológicamente, es la que identifica al caballo blanco con un falso Cristo o con un pseudo Mesías. Los sellos del Apocalipsis 6, ya lo vimos la clase pasada, concuerdan con Mateo 24, todos absolutamente, y todos inician la semana 70 de Daniel 9, 24 al 27, y todos absolutamente son lo que Cristo dijo, el principio de los dolores. La primera señal en Mateo 24, 5, ¿se acuerdan cuál es? Los falsos cristos. Y el jinete del segundo sello parece con un perfecto disfraz y confunde a muchos, haciéndoles creer que es el Cristo verdadero. Ahora vamos a continuar examinando con más detenimiento a este personaje del caballo blanco. Noten en Apocalipsis 6:2 que venía montado y tenía un arco. El hecho de que se mencione un arco sin flechas nos habla que el anticristo, cuando entre y haga su aparición en el escenario del mundo, entrará al mundo como un pacificador. ¿Qué cosa más, ahora sí que no es coincidencia, que en el Medio Oriente sigan tratando de buscar, solventar, pacificar la situación entre los judíos y entre los palestinos? Los dos echan la culpa, los dos siguen peleando, hacen tratados, ya no, dijo el presidente Bush, no queremos tratar con Arafat, mandaron a Mohamed, otro representante palestino, con Sharon, y hicieron otro pacto. En cuanto hacen este pacto para que salgan de los asentamientos los judíos, el grupo Hamas terrorista, el grupo Hezbollah, dicen no, aunque ellos hagan lo que hagan, vamos a seguir nuestra guerra contra el exterminio del Estado de Israel. O sea, ante los ojos de cualquier experto analista internacional en el Medio Oriente, no hay salida para poder traer la paz al Medio Oriente. Mientras en el Medio Oriente no haya paz, es imposible que Europa pueda crecer, pueda desarrollarse, porque Europa necesita, perfilándose como lo vimos ya bíblicamente, en la última potencia que vendrá antes de que Cristo haga su aparición, Europa tiene que surgir y perfilarse y tener una supremacía
con la imprescindible necesidad de que el petróleo fluya libremente del Medio Oriente hacia Europa. Mientras en el Medio Oriente no haya paz, Europa no tiene garantizado el petróleo y por eso le impedirá a Europa conquistar el mundo y perfilarse como el grupo de naciones de las cuales va a salir el anticristo. Lo vamos a ver cuando lleguemos a Apocalipsis 13, pero es importantísimo la paz. Entonces, ahorita vemos que no hay paz. ¿Quién va a traer esta paz al Medio Oriente? Lo vamos a ver claramente, que va a entrar el anticristo como un pacificador. Va a hacer un arreglo en el que va a ir al Medio Oriente y les va a decir: señores, háblenle al representante del Líbano, háblenle a los guerrilleros, háblenle a Egipto, a Jordania, a Siria y a Irán. Quiero decirles que por favor no se metan con los judíos no se van a meter con ustedes, se va a levantar el Estado palestino dentro de Israel y de alguna manera algo va a ser para garantizarles a los grupos terroristas y a los países árabes que Israel no se va a meter con ellos, ni ellos se van a meter con Israel. Este pacificador forzosamente necesita el apoyo de Europa. Si alguien del presidente Bush o de Estados Unidos quiere ahorita tratar de garantizar, es imposible. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es odiado totalmente y completamente en el Medio Oriente. O sea, los árabes y los palestinos no tienen confianza porque le llaman el gran Satán. Entonces tiene que entrar otra persona que no venga de los Estados Unidos. Ya lo hemos estudiado los domingos. Estados Unidos va a sucumbir, va a ser derrotado, va a caer y va a pasar a un segundo o tercer plano internacional. Europa va a salir como la primera potencia, de Europa va a salir el anticristo y Estados Unidos ya no podrá apoyar a los judíos mientras Europa apoye a los judíos. Porque si Europa tiene la necesidad de apoyar a los judíos, es porque Estados Unidos perdió su apoyo al Estado de Israel. Y actualmente solo Estados Unidos apoya a Israel. Entonces la Biblia es muy clara que el anticristo va a entrar al mundo con un arco sin flechas, como un pacificador. Antes la Biblia nos dice de que se inicien los grandes terrores de la tribulación, habrá un período de paz, una paz engañosa. El deseo desesperado actualmente del mundo, ya lo vimos en la guerra última de Irak en abril de este año, es paz. Y por todos lados, jamás habían habido tantas manifestaciones, queremos paz, 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 paz. Y precisamente esta hambre del mundo por querer una paz, y una paz motivada por falsos deseos egoístas de los seres humanos, porque, por favor, que ya no se peleen, cuando ellos mismos están peleando con la esposa, con los hijos, rompan los vidrios, protestan en la embajada y avientan bombas a la embajada, rompen en las manifestaciones. O sea, es una contradicción el ser humano. Los que piden paz acaban hasta con el monumento de la independencia aquí en México. Entonces nos damos cuenta que el anticristo va a usar precisamente este anhelo de paz como una carnada satánica que morderá el mundo para que caiga el mundo en la trampa del diablo. Veamos esta verdad en varios pasajes. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Y dice la Biblia: acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo les escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Escucha, que cuando digan paz, se nos da una señal clarísima de cómo se va a iniciar esto. O sea, primero dirán paz, primero habrá un tratado de paz. ¿Quién es esta persona que le va a ofrecer la paz al mundo? El jinete sin las flechas de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 2, el caballo blanco con el anticristo. Todo está en perfecta armonía. Cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Ahora, nos damos cuenta aquí, ¿verdad?, que el anticristo, de acuerdo a Daniel 9:27, vamos a Daniel 9:27, va a firmar un convenio de paz. Y tanto Juan, como Pablo en Tesalonicenses, como Daniel, los tres
de tres perspectivas diferentes, nos hablan del mismo suceso y del mismo evento. En Daniel 9:27 dice la Biblia, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Ya todos ustedes saben, no es necesario que les explique que estas semanas son los 7 años que quedan de las 70 semanas de Daniel, que lo explicamos en las clases pasadas. Por otra semana confirmará, o sea, cuando el anticristo entre al escenario mundial, va a hablar, como les dije, y va a juntar a los líderes árabes, va a juntar a los palestinos, no sé cuántos más van a estar ahí, Europa lo va a respaldar, y entonces va a ser un tratado, pero qué interesante es que no dice que va a firmar, dice va a confirmar, o sea que cuando el anticristo ofrezca el tratado de paz en el Medio Oriente, garantizando la paz, es algo que ya existía antes. Él solo lo confirma. Él no propone el pacto. ¿Y cuándo se inició este tratado? Pues cuando firmó Yitzhak Rabin, Yasser Arafat en la Casa Blanca con el presidente Clinton, 1993. Firmaron el primer tratado y ahí comenzó, después de que en Oslo, Noruega, hicieron los primeros acuerdos. Ellos trataron de garantizar un tratado que ha sido violado y pisoteado hasta el siglo XXI en que nos encontramos. Entonces el anticristo va a venir a confirmar todo esto, y dice la Biblia, con muchos. Y claro, dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Entonces fíjense cómo va a suceder. El anticristo llega al Medio Oriente. Damas y caballeros, en la junta que van a tener, no sé si va a ser en las Naciones Unidas, o en la OTAN, o en el Medio Oriente, pero va a haber una reunión entre árabes y judíos. Va a garantizarles el pacto, y la Biblia dice, a los judíos les va a ofrecer el anticristo que puedan reanudar sus sacrificios. Porque si a la mitad de la semana, o sea, a los 3 años y medio, va a violar el pacto, significa que por 3 años y medio los judíos regresarán al antiguo sistema de sacrificios del orden levítico. Recordemos que los judíos, la mayoría, no creen en Yoshua Mashiach, en Jesús como el Mesías. Entonces ellos anhelan desde el año 600 antes de Cristo la cautividad babilónica, no han más de 2000 años, no han podido ofrecer sacrificios. ¿Por qué? Porque el templo está enterrado debajo de la mezquita de Omar. Lo que ahora es la cúpula de la roca, tú vas a Jerusalén, es una cúpula grandísima, dorada, se llama la cúpula de la roca, es una mezquita que en el año 606 después de Cristo, uno de los musulmanes llamado un califa, Omar, vino y construyó esa mezquita precisamente donde quedó sepultado el templo en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos no dejaron piedra sobre piedra. Ahí, a propósito, puso la cúpula, y es un símbolo de la maldición ahorita para Israel, porque Dios le dijo a Israel, serán la cabeza y no la cola, estarán arriba y no debajo, y ahora están ellos debajo y una religión pagana está arriba de ellos. Y hasta que venga el Mesías, esta maldición se quitará cuando Israel sea salvado y reciban a Cristo como el Mesías de Israel. Entonces el anticristo les va a decir, ustedes pueden regresar a sus sacrificios, y para esto, ¿qué se necesita? Bueno, se necesita que, imagínense los musulmanes, ¿cómo van a entregar la mezquita de Omar? ¿Cómo van a poder hacer un pacto y decirles, pues les prestamos de 3 a 6 a ustedes los judíos y nosotros en la mañana? Imposible. Algo milagroso tiene que suceder. Algo que ni siquiera nos imaginamos, tal vez un terremoto derribe la mezquita o alguna cosa terrible que los musulmanes necesiten como un acuerdo, pero este bárbaro, este hombre anticristo, lo vamos a ver ahorita en Daniel, es un hombre con una inteligencia diplomática diabólica. Es el mismo Satanás, ¿verdad?, encarnado, el anticristo. Entonces, él va a hacer este pacto. Ahora, veamos este pacto que en Daniel 9:27 se va a celebrar a través de la vista del profeta Isaías. Vean ustedes en el capítulo 28 de Isaías lo que se menciona acerca de este pacto. Y dice el profeta en el versículo 15, Isaías 28, versículo 15, por cuanto habéis hecho o dicho,
pacto tenemos hecho con la muerte, le llama el profeta, un pacto con la muerte. ¿Cómo sabemos que este pacto no fue un pacto que han firmado antes? Vamos a comprobarlo. Hicimos convenios con el Seol, de acuerdo a esta profecía. Ese pacto es un acuerdo de los judíos con el infierno, con la sepultura. Es un pacto de muerte. Y dice, cuando pase el turbión, la palabra turbión en el hebreo es tormenta. Y es una de las palabras con que se designa al anticristo, porque va a entrar como la abominación desoladora, va a desolar, como una tormenta entra, acaba y desbasta todo. No llegará a nosotros porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Dice el versículo 18, y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. ¿Saben ustedes que actualmente, ayer, para ubicarnos y trasladarnos desde hace 2700 años, ayer, 16 de junio del año 2003, el día de ayer, comenzaron los analistas internacionales, políticos en la situación del Medio Oriente a preguntarse, Ariel Sharon, que se encuentra ahorita al frente del poder militar de Israel, él es un hombre, es un general, es un soldado, y él ha jurado que no va a devolver las instalaciones palestinas, ni tampoco a los colonos los va a sacar para darle esa tierra a los palestinos. Él, como un soldado, como un israelita, no quiere hacer eso. Y por otro lado, acaba de firmar un tratado en el que los colonos se tienen que salir y se va a reconocer al Estado palestino. O sea, ahorita estamos viendo a un hombre en Israel, Ariel Sharon, que está en un dilema como yo no quisiera ni ninguno de nosotros estar. Por un lado, tiene convicciones patrióticas, convicciones bíblicas, la tierra es Eretz Israel, de Israel, y por otro lado tiene la presión de Estados Unidos y de las Naciones Unidas y de los países árabes. Por un lado, él dice, si yo no acepto y seguimos la guerra, va a seguir y seguir y seguir y seguir. Los bombardeamos, nos bombardean. Y ven ustedes desde el 48, ya 50 y tantos años, están así. Llegan los judíos y bombardean Gaza y les contestan con ataques terroristas. Y así están, mátense y mátense y mátense y mátense y mátense y mátense. Y parece que no tendría final esto. Es horrible lo que está pasando. Entonces muchos judíos soldados ya están hartos. Rabin cometió ese error. Por eso lo mataron, un ortodoxo judío lo mató a Rabin, porque Rabin quiso firmar el tratado con Arafat, que les iban a devolver inclusive las colinas del Golán. Entonces hay muchos judíos ortodoxos que no lo permiten, nacionalistas que asesinaron al ex primer ministro Yitzhak Rabin. Entonces ahorita él estaba cansado, Rabin también, y ya mataron a sus nietos, mataron a sus hijos. Cualquier persona que vaya a Israel, te das cuenta que todas las familias ahí, todos han perdido hijos, primos, cuñados, esposos, esposas, nietos. Aquí vivimos en México, y hay que la inflación, hay que decir que por aquí, por allá, y no sabemos, no tenemos idea de lo que es levantarte con un fusil, acostarte con un fusil, salir a la calle con un fusil y no sabes si regresas en la noche a tu casa. No tenemos ni idea de lo que está pasando allá. Entonces, esta presión tan tremenda ha hecho que Sharon comience a ceder un poco más de terreno y comenzar a comprometer tierra por paz. Y de acuerdo a la Biblia, va a ser uno de los síntomas donde se va a precipitar la guerra nuclear en el Medio Oriente. ¿Por qué? Porque si esto llega a hacerse una realidad y se forma un Estado palestino dentro del Estado de Israel, van a tener los judíos a los palestinos, a sus enemigos, a menos de 10 kilómetros de distancia. Si devuelven las colinas del Golán, ya no tienen defensa. ¿Qué va a suceder? Si los países árabes, aprovechándose de eso, Estados Unidos cae y los judíos están rodeados de sus enemigos en su propia tierra, Israel solo tiene una opción, que le llamó el general Moshe Dayan, que en la guerra de 1967 fue la que le ganaron la guerra a todos los países árabes, se llama la opción Operación Sansón. ¿Se acuerdan de Sansón? Ya antes de morir, se recargó en las columnas y le dijo, Señor, antes de morir, devuélveme otra vez la fuerza
y permíteme acabar con los filisteos. Lo que no hice en mi vida, permíteme hacer en la muerte. Tumbó las columnas Sansón y mató a todos los filisteos junto con él en el momento de su muerte. Por eso se llama Operación Sansón, porque si los árabes atacan a los judíos usarán armas nucleares. Están dispuestos a morir junto con sus enemigos. Y sabemos que cuando esto esté a punto de suceder, en la guerra de el Armagedón, ahí en ese momento vendrá Jesucristo. Muy bien, entonces vemos que la Biblia nos advierte continuamente de la falsa y mortal paz del mundo. Lo vemos también, vayamos a Jeremías y vemos cómo también este profeta, dice en el capítulo 8 de Jeremías, versículo 11, Jeremías 8:11, y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz y no hay paz. Los falsos profetas del tiempo de Jeremías, ¿qué comenzaron a predicar? Tranquilos, paz, nadie nos va a atacar, no va a haber problema, los babilonios, nada, no es cierto, no hay guerras. Hagan manifestaciones en la calle y díganle no a la guerra. Qué bonito se oye, ¿verdad? Cuando Dios había dicho no hay paz para los impíos, dice el Señor. Y lo aclara en el capítulo 14 de Jeremías, capítulo 14, versículos 13 y 14. Dice Jeremías 14, versículos 13 y 14, y yo dije, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, está hablando de los falsos profetas, no veréis espada, o sea, no va a haber guerra, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en ese lugar os daré paz verdadera. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas, en mi nombre no los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Es horrible traer un mensaje del Señor y decir va a haber guerra, porque todo el mundo comenzamos a sentir los jitomatazos y ay, qué agresivo y esto y el otro. Es dificilísimo predicar e ir en contra de la corriente del mundo. Es dificilísimo, decía Jeremías, me arde, me duelen las entrañas de los mensajes que recibimos de Dios, pero tenemos que ser fieles al mensaje de su palabra. Porque el día que quisiéramos, dice Pablo en Filipenses 1, agradar a los hombres, no seríamos siervos de Cristo. Y la Biblia nos dice claramente que no va a haber paz. Escúchalo, no va a haber paz hasta que Cristo regrese. Habrá guerras y rumores de guerras y las cosas van a poner peor. La iglesia no va a surgir en un nuevo avivamiento, ni la iglesia va a establecer el reino aquí en la tierra. La Biblia dice que los hombres irán de mal en peor, que espíritus vendrán engañando a las personas, que vendrá la apostasía. Antes de que el anticristo venga, se profetiza, según Tesalonicenses 2, la apostasía, que es el apartamiento de la verdad de la iglesia. Y lo comprueban las cartas que estudiamos en Apocalipsis a las 7 iglesias, donde las últimas palabras de Cristo a las 7 iglesias de Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3, 5 iglesias son llamadas a arrepentirse. Así que la mayor parte de los que me están escuchando serán arrastrados por la corriente de este mundo. La mayor parte de ustedes, de acuerdo a la Biblia, serán arrastrados en la inmoralidad. La mayor parte de ustedes van a ser arrastrados en herejías destructoras. Segunda de Pedro, capítulo 2. La mayoría de los que se dicen cristianos escucharán espíritus de demonios y acabarán creyendo en los raelianos, acabarán creyendo en que te curan con balines, acabarán creyendo que te curan con magia, acabarán creyendo en todo menos en la fidelidad de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no quisieron obedecer a la verdad, se complacieron en la mentira. Dice en 2 Tesalonicenses 2, Dios enviará un poder engañoso para que crean en la mentira. Y sean condenados todos aquellos que nunca quisieron estudiar la Biblia,
nunca quisieron ser puros sexualmente, nunca quisieron establecer una autodisciplina en sus vidas, nunca quisieron ellos luchar por sus ideales, nunca o pocos quisieron morir por las cosas que ellos creían, hubo poca integridad. Ahorita hay ambición por el dinero, ambición por las mujeres, ambición por el orgullo, competencia, levantar mi imperio, hacer esto, hacer aquello, hacer dinero, hacer negocios, cobrar en los eventos, y todas estas cosas nos hablan de síntomas de que la iglesia está apostatando y se está apartando totalmente del camino de la palabra de Dios, profetizado claramente en la Biblia. Y finalmente vemos, rápidamente para terminar, en Daniel 8, estas actitudes del anticristo y el poder con el cual Daniel menciona las cosas que el anticristo va a realizar. En Daniel capítulo 8, versículo 12, está hablando del anticristo del versículo 9 al versículo 12. Daniel 8, del 9 al 12, está hablando o mencionando al anticristo, y en el versículo 12 dice, y a causa de la prevaricación, esta palabra en el hebreo que se usó fue peshá, que significa rebelión. Y es interesante que en 2 de Tesalonicenses 2 diga, cuando se manifiesta aquel inicuo, que es un adjetivo calificativo para el anticristo, esa palabra inicuo es anomos, que significa sin ley, que es otro sinónimo de rebelde. Una persona que no tiene leyes y que no respeta las leyes, ¿cómo se le llama? Rebelde. Pues la misma palabra en el hebreo dice, y a causa de la rebelión, o sea, vemos cómo el mundo se precipita, ustedes lo saben, más y más a la rebelión. Ya la gente no respeta al gobierno, no respeta al presidente, le falta el respeto a la esposa de nuestro presidente, le agreden los edificios, la policía no hace nada, la autoridad no hace nada. Vemos los estudiantes, los maestros encargados de educar a nuestros niños son los peores vándalos que existen. Es increíble la rebelión contra todo lo que es autoridad. Y aquí dice la Biblia que a causa de la rebelión le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. O sea, el anticristo, cuando entre al escenario mundial, el ejército que se le está entregando es el ejército de los ángeles caídos de Satanás. Y cuando el anticristo haga su aparición en el mundo, lo van a respaldar. O sea, el demonismo en esos tiempos y el engaño y la oscuridad en esos tiempos serán tan grandes porque él tendrá el derecho legal de actuar por la rebelión de los seres humanos. Las naciones cananitas fueron ordenadas por Dios que se exterminaran porque habían llegado al colmo de la maldad. Sodoma y Gomorra, dice Génesis 18, llegó al colmo de su maldad. Nínive, en el libro de Jonás, llegó al colmo de su maldad, la única ciudad en la Biblia que se arrepiente. Y cuando llegan todas a un colmo, a un nivel donde dice Dios, aquí ya nadie se va a arrepentir, aunque venga el que venga a predicarles, caen los juicios de Dios. Esta rebelión aumentará, y dice la Biblia, y echó por tierra la verdad. ¿Saben qué significa esto? La palabra verdad en el hebreo es emet. En el griego es aletinos. ¿Saben qué significa verdad? Escribe la definición de la verdad de acuerdo a la Biblia. De acuerdo a la Biblia, la verdad es la realidad en contraste con la apariencia. La realidad en contraste con la apariencia. O sea que cuando la Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno, 1 Juan 5:19, ¿qué significa? Que el maligno está manteniendo a los moradores de la tierra en una irrealidad. O sea, todo el mundo, de acuerdo a la Biblia, es una apariencia. El lujo, el poder, la popularidad, el sexo, el que te vayas con la fiesta con una mujer que no es tu esposa, etcétera, etcétera. Todo es una apariencia y los cristianos tenemos al Espíritu Santo para que ahora discernamos y distingamos y no nos vayamos con la finta. El cristiano es el único ser humano que puede distinguir ya que eso no es real, eso no me va a dar a ningún lado. Tenemos la verdad, o sea,
Cristo dijo, yo soy el Emet, yo soy la verdad, yo soy la única realidad del universo. Y si yo vivo dentro de ti, vas a vivir en la realidad y no en una burbuja de jabón, ni en un mundo fantasioso que no existe. Telenovelas, televisión, películas, todo es una irrealidad que no es cierto, no es la realidad. Y el anticristo cuando venga echará la tierra, o sea, ¿qué significa? Que cuando el anticristo venga, en el mundo existirá lo que se llama el relativismo. Todo es relativo, ya hasta ahorita, en las universidades, ya hasta ahorita, en las políticas, ya hasta ahorita por todos lados. El otro día discutía con una persona muy religiosa y me decía, bueno, ustedes los cristianos tienen su propia interpretación de la Biblia, siempre te salen con ese chorizo. Ustedes tienen esa interpretación, y yo le contesté a esta persona muy preparada que pertenece a una organización religiosa no cristiana. Y le dije, fíjate lo que me estás diciendo, tú me estás diciendo que si cada quien tiene su interpretación de la Biblia, entonces no existe una verdad absoluta. Todos tienen su diferente interpretación y nadie puede decir, yo tengo la verdad. Eso es lo que tú me estás diciendo, y eso se llama relativismo. Todo es relativo, no hay verdades absolutas. Ahí se dirige el mundo. Y este hombre con el cual discutí es lo que le enseñaron en su religión. Ustedes tienen su interpretación, nosotros la nuestra. Si así fuera, entonces no hay verdades absolutas. Y estaríamos fritos los seres humanos porque no sabríamos quién tiene la verdad. Dije, hubo un hombre que dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Y finalmente, miren, dice Daniel 8:25, con su sagacidad, está hablando del anticristo, con su sagacidad, aquí la palabra sekel en el hebreo significa inteligencia para resolver crisis. Entonces el anticristo tendrá una inteligencia tremenda para resolver el problema del hambre en el mundo, el problema de la paz del Medio Oriente, el problema de la economía. Bueno, va a entrar a dar las soluciones que el mundo necesita, por eso le dirá el mundo, este es el Mesías, Él es nuestro Salvador, Él es el político que hemos estado esperando por los últimos tantos años. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Él es el que ha puesto de moda en México la frase, el que no tranza no avanza. Y cada vez hay más tranzas y más gente engañosa y más gente falsa y más gente que te apuñala por detrás y más gente que te desvía por otras cosas y más gente que está buscando solamente dinero, no importando el precio, inclusive llegar al asesinato. Tendrá la culminación en el anticristo. Dice, en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos. Y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Apocalipsis 19 dice que cuando venga Cristo, Él destruirá al anticristo, al falso profeta, y serán arrojados al lago de fuego. Oremos.
time. Your love shines through, a guiding light. With every heartbeat I feel your grace. In your warm embrace I find my place. Darling, don't cry, don't shed a tear, for I'll be your fortress, I'll always be near. Though storms may rage and oceans may roar, I'll stand by your side forevermore. Through the trials and the tests we face, our love will endure, it cannot be erased. So dry your eyes, my love, and take my hand. Together we'll conquer.